Bienvenidos a un nuevo video. En esta serie del Sol en los 12 signos, exploramos cómo la energía del Sol se expresa en cada signo zodiacal. Quédate para descubrir qué significa tener el Sol en Cáncer y cómo influye en tu personalidad. El Sol en Cáncer es un signo profundamente emocional, protector y con una fuerte conexión con su hogar y familia. Cáncer, signo de agua y regido por la luna, está marcado por la intuición, la empatía y un profundo sentido de cuidado hacia los demás. Las personas con el Sol en Cáncer tienen una naturaleza sensible y se sienten impulsadas a proteger a quienes aman. Cáncer es un signo de agua, regido por la luna, el planeta de las emociones, la maternidad y la seguridad. Este signo se caracteriza por su sensibilidad, su profundo sentido de la familia y su capacidad para empatizar con los demás. Los cancerianos son personas protectoras, siempre dispuestas a cuidar de aquellos que consideran cercanos. Su intuición es su mayor guía, lo que les permite captar las emociones y necesidades no expresadas de las personas a su alrededor. A veces, el Sol en Cáncer puede volverse excesivamente protector o demasiado centrado en su familia o círculo cercano, lo que puede llevar a ser posesivos o a volverse dependientes emocionalmente. Sin embargo, también son conocidos por su lealtad y su dedicación inquebrantable a sus seres queridos. Cuando el Sol se encuentra en Cáncer, la identidad de la persona está fuertemente marcada por sus emociones y una profunda conexión con su hogar y su familia. El Sol, que representa la esencia y la vitalidad de un individuo, en el signo de Cáncer se expresa a través de la sensibilidad, la protección y el cuidado. Las personas con el Sol en Cáncer sienten una necesidad profunda de seguridad emocional y estabilidad, lo que a menudo los lleva a enfocarse en su círculo cercano, especialmente en su hogar y la familia, como su principal fuente de bienestar. Este Sol da una energía que nutre y cuida, lo que convierte a los nativos en personas muy afectuosas y protectoras. El Sol en Cáncer fortalece la intuición de la persona, dándole una capacidad natural para captar las emociones no expresadas de los demás. Esto los hace extremadamente empáticos, capaces de sentir lo que otros no pueden verbalizar. Este don les permite ofrecer apoyo a quienes los rodean, a menudo sin necesidad de palabras, ya que su sensibilidad emocional les otorga la capacidad de conectar con los demás en un nivel profundo. Sin embargo, esta fuerte conexión emocional con el entorno también puede hacer que la persona se sienta más vulnerable a las circunstancias externas, ya que su bienestar emocional depende en gran medida de la armonía de su entorno cercano. Debido a esta alta sensibilidad, las personas con el Sol en Cáncer pueden volverse más introspectivas o introvertidas, especialmente cuando sienten que sus emociones están siendo desbordadas o amenazadas. El Sol en Cáncer tiende a retirarse al refugio del hogar o a su círculo íntimo cuando se sienten heridos o incomprendidos, lo que puede hacer que otras personas los perciban como distantes o inaccesibles. Esto se debe a que, aunque la persona está llena de amor y compasión, tiene miedo de que su vulnerabilidad sea explotada o no sea correspondida, lo que genera una tendencia a protegerse demasiado o a retirarse de los demás. El sentido de pertenencia a la familia y el hogar juega un papel central en la vida emocional de quienes tienen el Sol en Cáncer. En muchos casos, la familia es vista no solo como un grupo de personas con los que comparten lazos sanguíneos, sino como una fuente primordial de identidad y seguridad. Estos individuos suelen mantener fuertes lazos familiares, ya sea con sus padres, hijos, hermanos o incluso con amigos cercanos que han adoptado un rol similar al de la familia. La estabilidad y el confort que encuentran en su entorno familiar
pueden ser la base sobre la cual construyen su vida, buscando siempre crear un hogar cálido y acogedor para sí mismos y sus seres queridos. Por otro lado, la vida emocional de las personas con el Sol en Cáncer está profundamente influenciada por sus experiencias tempranas, especialmente aquellas relacionadas con su infancia y el ambiente familiar. Las vivencias durante esta etapa de la vida suelen quedar grabadas en su memoria y pueden seguir influyendo en su comportamiento y su forma de reaccionar ante las circunstancias de la vida adulta. Esto les otorga una fuerte memoria emocional, que puede ser tanto una fortaleza como una debilidad, ya que pueden ser más propensos a aferrarse al pasado o a revivir viejas heridas, lo que puede dificultarles el proceso de sanar o avanzar. Las personas con el Sol en Cáncer son increíblemente empáticas y protectoras, tienen un corazón grande y disfrutan cuidando de los demás. Un ejemplo claro podría ser un amigo cercano que siempre está disponible para escuchar tus problemas y brindarte apoyo, o un padre que se dedica completamente al bienestar emocional de sus hijos. Son individuos que se sienten realizados cuando pueden proporcionar un entorno seguro y amoroso para quienes les rodean. Sin embargo, la fuerte conexión emocional de Cáncer puede ser una debilidad si no se maneja adecuadamente. Las personas con este Sol pueden volverse demasiado dependientes emocionalmente de sus seres queridos, lo que puede generar una carga en las relaciones. Un ejemplo de esto podría ser una persona con el Sol en Cáncer que, debido a su miedo al abandono, podría volverse excesivamente controladora con su pareja o amigos, esperando constantemente señales de amor y afecto. La tendencia de Cáncer a ser excesivamente sensible también puede dificultarles enfrentarse a críticas o rechazos. Si se sienten heridos, es posible que se retraigan o se vuelvan más defensivos. Un ejemplo de esta debilidad podría ser un colega que, al recibir una crítica constructiva en el trabajo, se ofende profundamente y se aleja, sin tratar de ver la situación desde una perspectiva objetiva. Si tienes el Sol en Cáncer, es esencial que encuentres maneras de cuidar de ti mismo emocionalmente, además de cuidar de los demás. Un ejemplo de esto sería dedicar tiempo a actividades que te hagan sentir seguro y conectado con tus emociones, como pasar tiempo con la familia, practicar meditación o disfrutar de momentos tranquilos en casa. También es importante que aprendas a poner límites saludables en tus relaciones. Aunque te es fácil brindar apoyo, recuerda que debes cuidar de ti mismo primero. Un ejemplo práctico podría ser decir no cuando te sientas abrumado, como por ejemplo negándote a asumir más responsabilidades familiares o laborales si ya sientes que tu energía está comprometida. El Sol en Cáncer también puede beneficiarse de la reflexión interna. A menudo las personas con este Sol tienden a evitar enfrentarse a sus emociones más profundas. Un ejercicio útil sería escribir en un diario tus pensamientos y sentimientos, lo cual puede ayudarte a procesar y liberar las emociones acumuladas, además de fomentar una mayor autocomprensión. El Sol en Cáncer representa una energía profundamente emocional y protectora. Las personas con este Sol son cariñosas, empáticas y tienen un fuerte deseo de cuidar a sus seres queridos. Sin embargo, deben aprender a equilibrar su necesidad de seguridad emocional con la capacidad de establecer límites saludables y cuidar de sí mismos. Al hacerlo, pueden aprovechar al máximo su energía protectora y al mismo tiempo disfrutar de relaciones más equilibradas y satisfactorias. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.